Suma teológica, parte segundo secundae. Cuestión 43. El escándalo. Quedan, finalmente, por estudiar los vicios que se oponen a la beneficencia. Entre ellos hay algunos que atañen a la justicia, o sea, los que injustamente perjudican al prójimo, mas parece que contra la caridad especialmente va el escándalo. Por eso corresponde tratar aquí el escándalo, sobre el cual se formulan 8 preguntas. ¿Qué es el escándalo? ¿Es pecado el escándalo? ¿Es pecado especial? ¿Es pecado mortal? ¿Es de perfectos escandalizarse? ¿Es de ellos escandalizar? ¿Se han de abandonar los bienes espirituales por el escándalo? ¿Se han de dejar los bienes temporales por el escándalo? Artículo 1. Es adecuada la definición del escándalo. Un dicho o un hecho menos recto que ofrece ocasión de ruina. Las objeciones por las que parece que no está definido adecuadamente el escándalo diciendo que es un dicho o un hecho menos recto que ofrece ocasión de ruina. 1. El escándalo, como veremos luego, 2. Es pecado. Ahora bien, según San Agustín en 22 contra Faust, el pecado es un hecho, un dicho o un deseo contra la ley de Dios. Luego esa definición es insuficiente, ya que no tiene en cuenta ni el pensamiento ni el deseo. Tú, dado que entre los actos virtuosos o rectos hay alguno más virtuoso o recto que otros, solamente parece no ser menos recto lo que es rectísimo. En consecuencia, si el escándalo es un dicho o un hecho menos recto, se deduce que todo acto virtuoso, a excepción del óptimo, es escándalo. 3. Hablando de ocasión, ésta expresa una causa accidental. Ahora bien, lo que es accidental no debe figurar en la definición, porque no precisa el carácter específico. Por tanto, es impropio poner en la definición de escándalo la palabra ocasión. En todo cuanto hace el prójimo se puede encontrar ocasión de caída, ya que las causas accidentales están fuera de toda determinación. Sí, pues es escándalo lo que ofrece a otro ocasión de ruina. Cualquier hecho o dicho puede ser escándalo, y esto no es exacto. Pine. Finalmente, al prójimo se le ofrece ocasión de ruina cuando tropieza o flaquea. Pues bien, el escándalo se distingue del tropiezo y de la flaqueza, conforme a lo que escribe el apóstol. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece, se escandalice o flaquee. Rom 14:21. En consecuencia, la definición propuesta de escándalo no es adecuada. Contra esto está el hecho de que San Jerónimo, exponiendo el texto de San Mateo, sabes que los fariseos, al oír esto, Mate quinte y quinte entre 22, escribe: Cuando leemos quien escandalizare, debemos entender el que diere ocasión de ruina con dicho o con hecho. Respondo. Según expone allí mismo San Jerónimo, lo que en griego se llama escándalo, lo podemos traducir por tropiezo, ruina o lesión del pie. Sucede, en efecto, que en el camino material se pone a veces un obstáculo y quien tropieza en él corre el riesgo de caer. Ese obstáculo se llama escándalo. Acontece igualmente en la vida espiritual que las palabras y acciones de otro inducen a ruina espiritual en cuanto que con su amonestación, solicitación o ejemplo arrastran al pecado. Esto es propiamente escándalo. Ahora bien, no hay nada que por su propia naturaleza induzca a ruina espiritual, a no ser que tenga algún defecto de rectitud. En efecto, lo que es perfectamente recto, lejos de inducir a la caída, preserva de ella. Por eso es buena la definición del escándalo. Dicho o hecho menos recto que ofrece ocasión de ruina. A las objeciones. 1. El pensamiento o deseo del mal late en el fondo del corazón. No puede, por consiguiente, convertirse en ocasión de ruina. Por tanto, no puede tener razón de escándalo. 2. El sentido de la expresión menos recto no hay que entenderlo por comparación a lo que otro supere en rectitud. Significa falta de rectitud, bien sea porque se trata de algo en sí mismo malo, como es el pecado, bien sea porque ofrezca alguna apariencia de mal, como sería el caso de quien se sentara a la mesa en santuario de ídolos. En efecto, aunque tal hecho no sería en sí mismo pecaminoso si no se hace con mala intención, sin embargo, por el hecho de tener cierta semejanza o parecido de veneración al ídolo, podría ofrecer a otro ocasión de ruina.
De ahí que el apóstol amoneste, huid de toda mala apariencia. Prínates 5:22. Es por lo mismo adecuado decir menos recto, comprendiendo tanto lo que en sí mismo es pecado como lo que tiene apariencia de mal. 3. Como queda expuesto 1.2q. 75a. 2 y 3q. 81. Nada que no sea la propia voluntad puede ser para el hombre causa suficiente de pecado, que es la ruina espiritual. Por eso, las palabras o las obras de otro pueden ser causa imperfecta que de alguna manera inducen a esa ruina. De ahí que en la definición no se dice ofreciendo causa de ruina, sino ofreciendo ocasión, lo cual significa causa imperfecta y no siempre causa accidental. Sin embargo, no hay inconveniente en mencionar en algunas definiciones lo accidental, ya que lo que para uno es accidental, para otro puede ser esencial. Al igual que en la definición de fortuna se pone la causa accidental en segundo physique. 4. El dicho o el hecho de otro puede convertirse en causa de pecado de dos modos, de suyo y accidentalmente. Lo es de suyo cuando alguien con lo que dice o lo que hace intenta inducir a otro a pecar, o también, aun en el caso de que no lo intente, lo que hace es de tal naturaleza que induzca a pecar. Por ejemplo, pecando públicamente o haciendo algo que tiene apariencia de pecado. Quien realiza una acción de ese tipo ofrece propiamente ocasión de caída. Por eso se llama escándalo activo. Por otra parte, las palabras o acciones de uno pueden convertirse accidentalmente en causa de pecado, cuando, incluso sin intención del autor, y aparte de las circunstancias de la acción, se ve a alguien inducido a pecar por estar mal dispuesto, como por ejemplo, el envidioso de bienes ajenos. En este caso, el que hace esa acción recta, en cuanto está de su parte, no da ocasión, sino que el otro la toma, conforme a las palabras del apóstol, tomando ocasión por medio del precepto. Rom 7:8. Este es escándalo pasivo, y no escándalo activo, ya que quien obra con rectitud, en cuanto está de su parte, no da ocasión de la ruina que padece el otro. Sucede, pues, que a veces se conjuntan el escándalo activo de uno y el pasivo de otro. Por ejemplo, cuando uno peca por instigación de otro, a veces, en cambio, hay escándalo activo sin el pasivo, como en el caso de quien, de palabra o de obra, induce a pecar a otro, y éste no consiente. Otras veces se da el escándalo pasivo sin el activo, como en el caso expuesto. La palabra flaqueza indica propensión a escandalizar. Ofensa expresa la indignación experimentada contra quien peca, indignación que puede darse alguna vez sin caída. La palabra escándalo, en cambio, implica el impulso mismo para la caída. Artículo 2. ¿Es pecado el escándalo? Lat. Objeciones por las que parece que el escándalo no es pecado. 1. Los pecados no sobrevienen por necesidad, ya que, como queda expuesto, 1.2q, 61a, 6q, 64a, 1q, 81, todo pecado es voluntario. Ahora bien, en la Escritura leemos que es forzoso que vengan escándalos, Mt 17:8, por tanto, el escándalo no es pecado. 2. Ningún pecado proviene del afecto piadoso, puesto que, según leemos también en la Escritura, un árbol bueno no puede producir frutos malos. Me 7:18. Pues bien, hay algún escándalo que procede del afecto piadoso, como se ve en el caso del Señor, que dice a San Pedro, me eres escándalo. Mente 16:23. Texto comentado por San Jerónimo en estos términos. El error del apóstol, que proviene del afecto piadoso, nunca parecerá incentivo del diablo. En consecuencia, no todo escándalo es pecado. El escándalo implica siempre cierto tropiezo, pero no todo el que tropieza cae. El escándalo, pues, puede darse sin pecado, que es caída de tipo espiritual. Contra esto está el hecho de que el escándalo es un dicho o un hecho menos recto. Ahora bien, una cosa tiene formalidad de pecado porque carece de rectitud. Por tanto, el escándalo es siempre pecado. Respondo, como hemos expuesto, 1-4. Hay un doble escándalo, el pasivo, de quien sufre el escándalo, y el activo, de quien lo provoca ofreciendo ocasión de caída. El escándalo pasivo es siempre pecado en quien lo sufre,
ya que nadie se escandaliza sino en cuanto que de algún modo sufre ruina espiritual, la cual es pecado, pero puede darse también el escándalo pasivo, sin pecado por parte de quien fue autor del hecho por el que otro se escandaliza. Tal es el caso de quien se escandaliza por el bien que otro hace. Igualmente, el escándalo activo es siempre pecado por parte de quien lo provoca. En efecto, la acción o es pecado o tiene apariencia de pecado. En este caso, la caridad hacia el prójimo obliga a esforzarse en velar por su salvación. No hacerlo implica atentado contra la caridad. Sin embargo, puede darse el escándalo activo sin pecado por parte de aquel a quien escandaliza, como afirmamos antes, a unadequat, a las objeciones. Las palabras que leemos en la Escritura es preciso que vengan escándalos. No deben entenderse en el sentido de necesidad absoluta, sino de necesidad condicionada, o sea, en el sentido de que lo sabido y preanunciado por Dios necesariamente se cumplirá, pero esa proposición hay que tomarla en sentido compuesto, según expusimos en la primera parte, Q. Kotosa, tono 3 a 3 Q, 23 a 6 a 2. Se puede decir también que es preciso que vengan escándalos con necesidad de fin, ya que son útiles para que se destaquen los de virtud probada. Es incluso necesario que se produzcan escándalos debido a la condición de los hombres, que no se precaven de sus pecados. Es como si el médico, viendo seguir un régimen contraindicado, dijera: esos por necesidad han de enfermar. Eso habría que entenderlo en este supuesto, si no cambian de dieta. Del mismo modo, por necesidad se producirán escándalos si los hombres no cambian su mal género de vida. 2. El escándalo se toma en ese lugar en el sentido amplio de cualquier impedimento. Pedro, en efecto, quería evitar la pasión de Cristo llevado de su afecto piadoso hacia él. 3. Nadie tropieza espiritualmente sin experimentar de alguna manera retraso en el camino hacia Dios. Es lo que supone al menos el pecado venial. Artículo 3. ¿Es pecado especial el escándalo? Lat. Objeciones por las que parece que el escándalo no es pecado especial. 1. El escándalo es en efecto un dicho o hecho menos recto. Pero todo pecado es precisamente eso, por tanto, todo pecado es escándalo. Luego el escándalo no es pecado especial. Todo pecado especial, o toda injusticia especial, está separado de los demás, como afirma el filósofo en Nick Ethic. Ahora bien, el escándalo no se encuentra separado de los demás pecados. Por tanto, no es pecado especial. El pecado especial se constituye por lo que especifica el acto moral. Pues bien, el escándalo se define por el hecho de pecar delante de otros. Por otra parte, pecar en público, aun en el supuesto de que constituye una circunstancia agravante, no parece que implique especie particular de pecado. En consecuencia, el escándalo no es pecado especial. Contra esto está el hecho de que a virtud especial se opone pecado también especial. Ahora bien, el escándalo se opone a una virtud especial, a saber, la caridad, conforme a lo que leemos en la Escritura. Si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes ya según la caridad. Rom 14:15. Luego el escándalo es pecado especial. Respondo, ha quedado expuesto a 104 a 2 que hay dos tipos de escándalo, el activo y el pasivo. El escándalo pasivo no puede ser, en verdad, pecado especial, ya que en todo tipo de pecado queda uno bajo la influencia de las palabras o de las acciones de otro. El hecho, pues, de encontrar ocasión de pecar en las palabras o en las acciones de otro tampoco constituye razón especial de pecado, porque no implica deformidad especial opuesta a una virtud. El escándalo activo puede entenderse de dos maneras, en sí mismo y accidentalmente. Se puede considerar accidentalmente el escándalo cuando no entra en la intención de la gente, como es el caso de quien con su acción desordenada o con su palabra no intenta ofrecer ocasión de caídas a otro, sino solamente satisfacer su voluntad. En este caso, el escándalo activo no es pecado especial, pues lo accidental no constituye la especie, pero se da escándalo activo por sí mismo,
cuando con lo que se dice o se hace desordenadamente se intenta arrastrar a otro al pecado. En este caso, el hecho de proponerse un objetivo especial da lugar a una especie particular de pecado, ya que, como hemos expuesto 1.2q, 1.3q, 6, el fin da la especie moral a los actos. De ahí que, al igual que el hurto o el homicidio, son pecado especial intentado contra el prójimo, lo es también, y por la misma razón, el escándalo. El escándalo se opone, en verdad, y de manera directa, a la corrección fraterna, que se propone evitar algún perjuicio especial al prójimo. A las objeciones 1. Todo pecado puede servir de materia al escándalo activo, pero la razón formal de pecado especial le viene al escándalo de la intención del fin, como hemos expuesto. El escándalo activo puede darse con separación de los demás pecados, como es el caso de quien escandaliza al prójimo por una acción que de suyo no es pecado, pero que tiene apariencia de mal. 3. El escándalo no tiene razón especial de pecado por la circunstancia indicada, sino por la intención del fin, según hemos expuesto. Artículo 4. ¿Es pecado mortal el escándalo? Las objeciones por las que parece que el escándalo es pecado mortal. 1. Según hemos expuesto aquí. 35a. 3. 1-2q. 2. Todo pecado contrario a la caridad es pecado mortal. Ahora bien, el escándalo, según hemos visto, 2a. 3. Es contrario a la caridad. Luego el escándalo es pecado mortal. Solamente el pecado mortal merece la condenación eterna. Pues bien, el escándalo es castigado con la condenación eterna. Conforme a lo que leemos en la Escritura, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en el profundo del mar. Mt 18:6. Porque, según comenta San Jerónimo, mucho mejor es recibir pena corta por la culpa que ser deputado al tormento eterno. En consecuencia, el escándalo es pecado mortal. Es mortal todo pecado cometido contra Dios, ya que sólo Él aparta al hombre de Dios. Ahora bien, el escándalo es pecado contra Dios, conforme a lo que escribe el apóstol. Hiriendo las conciencias flacas de los hermanos, pecáis contra Cristo. Prinacor 8:12. Por tanto, el escándalo es siempre pecado mortal. Contra esto, está el hecho de que inducir a alguien a cometer pecado venial puede ser también pecado venial. Ahora bien, esto afecta a la esencia del escándalo. Luego el escándalo puede ser pecado venial. Respondo. Según hemos expuesto, Anidad 1. El escándalo implica cierto tropiezo que dispone a la caída. De ahí que el escándalo pasivo puede ser a veces pecado venial, cuando solamente implica tropiezo. Tal es, por ejemplo, el caso de quien por la palabra o la acción de otro experimenta un movimiento de pecado venial, pero a veces el escándalo es pecado mortal, cuando el tropiezo conlleva la caída, como es el caso de quien por la palabra y la acción de otro llega hasta el pecado mortal. En cuanto al escándalo activo, en el caso de que se produzca accidentalmente, puede ser a veces pecado venial. Es el caso, por ejemplo, de que alguien cometa pecado venial, o realice una acción que en sí misma no es pecado, sino que tiene apariencia de mal, junto con cierta indiscreción. A veces, sin embargo, es pecado mortal, o porque lo hecho lo es, o porque quien lo cometió desprecia la salvación del prójimo hasta el punto de no reprimirse de lo que le place. Pero si es escándalo en sí mismo activo e intenta seducir a otro a pecar mortalmente, es pecado mortal. Otro tanto ocurre en el caso de quien intenta inducir a otro al pecado venial, pero cometiendo una acción de pecado mortal. Pero si se intenta inducir a pecado venial cometiendo pecado venial, el escándalo es pecado venial. A las objeciones. Con lo dicho, se les da respuesta. Artículo 5. ¿Puede tener cabida entre los perfectos el escándalo pasivo? Lat. Objeciones por las que parece que el escándalo pasivo puede caber incluso entre los perfectos. 1. Cristo fue la suma de la perfección. Pues bien, él mismo dijo a San Pedro, me eres escándalo. Mehmet 16:23. Luego mucho más pueden sufrir escándalo los perfectos. Tú, el escándalo conlleva algo que ofrece a otro obstáculo espiritual. Pues bien,
Los hombres perfectos pueden encontrar también obstáculos en el progreso de su vida espiritual, conforme a lo que escribe el apóstol. Hemos querido ir a vosotros, yo, Pablo, una y otra vez, mas nos lo impidió Satanás. Prinatés 2:18. Luego también los perfectos pueden sufrir escándalo. Sí, los pecados veniales pueden encontrarse incluso en los varones perfectos, como leemos en la Escritura. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. 1 JCN 1:8. Ahora bien, según hemos expuesto, 4. El escándalo pasivo no siempre es pecado mortal, sino, a veces, venial. En consecuencia, el escándalo pasivo puede darse también en los varones perfectos. Contra esto, está el comentario de San Jerónimo a las palabras de San Mateo: quien escandalizare a uno de estos pequeños. MT 18:6. Ten en cuenta que el que se escandaliza es pequeño. Los mayores, en efecto, no sufren escándalo. Respondo. El escándalo pasivo implica en quien lo recibe cierta sacudida del alma respecto al bien. Nadie, en verdad, sufre sacudida alguna cuando está firmemente afincado en algo inconmovible. Pues bien, los mayores o perfectos se encuentran firmemente afianzados en Dios, cuya bondad es inmutable, y aunque están unidos a sus superiores, lo están solamente en la medida en que éstos lo están con Cristo, a tenor de las palabras del apóstol: sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. 1 Cor 4:16. De ahí que, por más que vean que los otros se comportan desordenadamente, ellos no declinan de su rectitud, según leemos en la Escritura. Quienes confían en el Señor son como el monte Sión, nunca sufrirán conmoción los que habitan en Jerusalén. Sal 124:2. De ahí que no se dará el escándalo en quienes viven perfectamente unidos a Dios por el amor, según estas palabras: mucha paz para quienes aman tu ley, no hay escándalo para ellos. Sal 118:65. A las objeciones 1. Como ya hemos expuesto, Anate 2:2. La palabra escándalo hay que entenderla ahí en sentido amplio, y significa todo tipo de impedimento. Por eso dice el Señor a Pedro: me eres escándalo, en cuanto que trataba de impedir que sufriera la pasión. 2. Los varones perfectos pueden tropezar con obstáculos en las acciones exteriores, pero en lo que afecta a su voluntad interior, ni las palabras ni las acciones de otro les impedirán encaminarse hacia Dios, a tenor de las palabras del apóstol: ni la muerte ni la vida podrán apartarnos de la caridad de Dios. Rom 8:38-39. 3. Los varones perfectos inciden a veces en pecados veniales por debilidad de la carne, pero no se escandalizan por las palabras o acciones de los demás en el sentido preciso que se da al concepto de escándalo. No obstante, puede darse en ellos algún acercamiento al escándalo conforme a lo que leemos en la Escritura: nada faltó para que mis pies resbalaran. Sal 72:2. Artículo 6. ¿Puede tener cabida el escándalo activo en los varones perfectos? Lat. Objeciones por las que parece que en los varones perfectos puede tener cabida el escándalo activo. 1. La perturbación es efecto de la acción. Ahora bien, hay quienes pueden sufrir escándalo por los dichos o acciones de los perfectos, como leemos en la Escritura. ¿Sabes que al oír esas palabras se han escandalizado los fariseos? Meto 15:13. Luego los varones perfectos pueden dar lugar al escándalo activo. Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, se encontraba en estado de perfección. Sin embargo, escandalizó después a los gentiles, a tenor del testimonio del apóstol: pero cuando vi que no procedía con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, o sea, Pedro, en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Gal 2:14. Por tanto, el escándalo activo puede darse en varones perfectos. 3. El escándalo activo es a veces pecado venial. Ahora bien, los pecados veniales pueden darse también en los varones perfectos. En consecuencia, también puede darse en ellos el escándalo activo. Contra esto está el hecho de que repugna más a la perfección el escándalo activo que el pasivo.
Ahora bien, en los varones perfectos no puede darse el escándalo pasivo, luego mucho menos puede darse el escándalo activo. Respondo. Hay propiamente escándalo activo cuando se dice o hace algo que por sí mismo induzca a otro a caída. Este hecho se produce solamente por acciones o palabras desordenadas. Ahora bien, incumbe a los varones perfectos ordenar cuanto hacen conforme a la regla de la razón, a tenor de lo que escribe el apóstol. Hágase todo con decoro y orden. Primera Cor 14:40. Y esta cautela la tienen especialmente en cuenta, no solamente en las cosas en las que podrían dar ellos un mal paso, sino también en aquellas en que podrían inducir a otros a darlo. Si, no obstante, en lo que dicen o hacen se produce algo que no corresponde a la moderación debida, eso tiene su origen en la debilidad humana, por la que desfallecen en la perfección. Sin embargo, no desfallecen hasta el punto de apartarse mucho del orden de la razón. Se apartan tan solo un poco y levemente. No es de tal importancia que otro razonablemente pueda encontrar en ello ocasión de pecar. A las objeciones 1. El escándalo pasivo siempre es causado por algún escándalo activo, mas no siempre por el escándalo activo ajeno. A veces, el sujeto es la misma persona escandalizada, es decir, el sujeto se escandaliza a sí mismo. San Pedro pecó, ciertamente, y en expresión de San Agustín y del mismo San Pablo, fue digno de reprensión al apartarse de los gentiles para no escandalizar a los judíos. Pedro cometió en ellos cierta imprudencia, escandalizando de esa manera a los gentiles convertidos a la fe. En todo caso, la acción de Pedro no era tan grave que pudieran escandalizarse con razón, por eso padecían escándalo pasivo, pero en San Pedro no había escándalo activo. 3. Los pecados veniales de los perfectos consisten sobre todo en movimientos repentinos, que por ser ocultos, no pueden escandalizar, pero si cometen pecados veniales incluso de palabra o de acción externa, son tan leves que de suyo no tienen poder de escandalizar. Artículo 7. ¿Se han de dejar los bienes espirituales por el escándalo? Lat. Objeciones por las que parece que deben dejarse los bienes espirituales por el escándalo. 1. En el libro Contra Epistolam Parmen, enseña San Agustín que, cuando se teme peligro de escándalo, se debe cesar en el castigo de los pecadores. Ahora bien, el castigo de los pecadores es algo espiritual, ya que se trata de un acto de justicia. En consecuencia, se debe dejar el bien espiritual por el escándalo. La doctrina sagrada parece ser sobremanera espiritual. Pues bien, por razón del escándalo es menester abandonarla, conforme a lo que escribe San Mateo. No echéis lo santo a los perros, ni las perlas a puercos, no sea que se revuelvan y os devoren. Mente 7:6. Se debe pues abandonar el bien espiritual por el escándalo. 3. La corrección fraterna, por ser acto de caridad, es un bien espiritual. Ahora bien, a veces hay que desistir de ella, para evitar el escándalo de los demás, a tenor de lo que escribe San Agustín en Ide Sive. Dei. Luego hay que abandonar el bien espiritual por el escándalo. Por razón de escándalo pide San Jerónimo, abandonar cuanto sea preciso sin menoscabo, de la triple verdad de la vida, de la justicia y de la doctrina. Pues bien, el cumplimiento de los consejos y la donación de limosnas pueden ser abandonados muchas veces sin menoscabo de la triple verdad. De lo contrario, pecarían siempre quienes no los abandonan. Pero, por otra parte, son consideradas las mayores entre las obras espirituales. En consecuencia, las obras espirituales deben ser abandonadas por el escándalo. Finalmente, evitar cualquier tipo de pecado es un bien espiritual, dado que todo pecado redunda en detrimento espiritual de quien peca. Sin embargo, parece que, a veces, para evitar el escándalo del prójimo, se debe pecar venialmente. Por ejemplo, cuando pecando venialmente, se impide que otro incurra en pecado mortal, el hombre, en efecto, tiene el deber de evitar la condenación del prójimo, mientras pueda hacerlo sin perjuicio de la propia salvación, y ésta no se pierde por el pecado venial. Por consiguiente, el hombre debe dejar algún bien espiritual para evitar el escándalo. Contra esto está el testimonio de San Gregorio, que comentando a Ezequiel, escribe:
Si la verdad da lugar al escándalo, es preferible permitir el escándalo a apartarse de la verdad. Ahora bien, los bienes espirituales pertenecen de forma muy especial al plano de la verdad. Por tanto, no se deben abandonar los bienes espirituales por el escándalo. Respondo. Como hay dos clases de escándalo, a saber, el activo y el pasivo, huelga plantearse esta cuestión respecto al escándalo activo. En efecto, dado que el escándalo activo es un dicho o un hecho menos recto, jamás deberá hacerse nada con este escándalo. La cuestión, empero, tiene razón de ser respecto al escándalo pasivo. Se debe, pues, considerar qué hay que dejar para que otro no se escandalice. Pues bien, entre los bienes espirituales hay que distinguir: algunos son necesarios para la salvación, y estos no se pueden omitir sin pecado mortal, ya que es evidente que nadie puede pecar mortalmente para impedir el pecado de otro, porque el orden de la caridad exige que la salud espiritual propia prevalezca sobre la ajena. Por lo mismo, lo necesario para la salvación no debe omitirse a efectos de evitar el escándalo. En cuanto a los bienes espirituales no necesarios para la salvación, se impone a su vez establecer una distinción. En efecto, el escándalo a que dan lugar proviene, a veces, de la malicia. Tal es el caso de quien quiere impedir ese tipo de bienes espirituales provocando escándalo. Ese era el escándalo de los fariseos, que se escandalizaban de la doctrina del Señor. Ese tipo de escándalo debe desdeñarse, como enseña el Señor, Mid 15:14. Pero el escándalo proviene a veces de la debilidad y de la ignorancia. Es el escándalo de los pusilánimes. En ese caso, se deben ocultar, y a veces incluso diferir, las obras espirituales, si puede hacerse sin inminente peligro, hasta que, explicado el tema, se desvanezca el escándalo. Pero si, una vez explicado el tema, continúa el escándalo, parece que éste proviene entonces de la malicia, en cuyo caso no hay razón para omitir las obras espirituales a causa de él. A las objeciones 1. Las penas no se imponen por sí mismas, sino como medicina para reprimir los pecados. Por eso, en tanto entran en el ámbito de la justicia, en cuanto que por ellas se contienen los pecados. Pero si del hecho de imponer las penas se siguen claramente más y mayores pecados, ya no sería obra de justicia. Es el caso de que habla San Agustín. Es decir, cuando la excomunión de algunos redunda en peligro de cisma. Excomulgar en esas circunstancias dejaría de pertenecer a la verdad de la justicia. 2. Sobre la doctrina hay que tener en cuenta dos cosas: la verdad que se enseña y el acto mismo de enseñarla. De estas dos cosas, la primera es necesaria para la salvación, es decir, no enseñar lo contrario a la verdad. Antes bien, aquel a quien incumbe el oficio de enseñarla, debe proponer la verdad teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo y de las personas. De ahí que, cualquiera que sea el escándalo a que pueda dar lugar, jamás se debe renunciar a la verdad y enseñar el error. El acto mismo de enseñar, por su parte, se considera entre la limosna espiritual, como ya quedó expuesto, Qs 32a. Por eso es necesario tratar de la misma manera la doctrina y las otras obras de misericordia de que hablaremos dentro de poco. Ad 4, 3. Según hemos expuesto, Q31. La corrección fraterna se ordena a corregir al hermano. Por eso se le debe considerar entre los bienes espirituales, en la medida en que pueda conseguir su objetivo. En verdad, no se consigue si por la corrección se escandaliza el hermano. De ahí que, si se desiste de la corrección por el escándalo, no se omite un bien espiritual. En la verdad de la vida, de la doctrina y de la justicia, va comprendido no sólo lo que es necesario para la salvación, sino también todo aquello por lo que se llega a ella de una manera más perfecta. A tenor de lo que escribe el apóstol, aspirad a los carismas superiores. Minacor 12:31. De ahí que tampoco se han de abandonar absolutamente ni los consejos, ni tampoco las obras de misericordia por escándalo de los pequeñuelos, como hemos expuesto. A veces, sin embargo, la observancia de los consejos y el cumplimiento de las obras de misericordia son necesarias para la salvación. Esto resulta evidente en quienes ya han hecho voto de ellos,
y en quienes tienen el deber de socorrer las necesidades ajenas, tanto en el plano temporal, dando de comer al hambriento, como en el espiritual, enseñando al que no sabe. Otro tanto ocurre cuando se trata de cosas anejas al cargo, como es el caso de los prelados, o cuando lo exija la necesidad del indigente. En estos supuestos vale exactamente la misma razón para estos casos que para lo que es necesario para la salvación. Hay quienes sostuvieron que se debía cometer pecado venial para evitar el escándalo, pero esto implica contradicción. En efecto, si hay que hacer una cosa, ya no existe ni mal ni pecado, porque el pecado no puede ser objeto de elección. Puede, sin embargo, acontecer que en tal o cual circunstancia no sea pecado venial, lo que sería si no se diera esa circunstancia, y así, las palabras jocosas son pecado venial cuando se profieren sin utilidad, pero si se dicen por motivo razonable, no son ni ociosas ni pecado. Mas aunque por el pecado venial no se pierda la gracia que proporciona al hombre la salvación, sin embargo, en cuanto venial, dispone para el pecado mortal y redunda en detrimento de la salvación. Artículo 8. ¿Se debe abandonar lo temporal por el escándalo? Lat. Objeciones por las que parece que se debe abandonar lo temporal por el escándalo. 1. Más que cualquier otro bien temporal, debemos desear la salud espiritual del prójimo, que encuentra un obstáculo en el escándalo. Ahora bien, lo menos amado lo abandonamos por lo más amado. En consecuencia, debemos dejar los bienes temporales para evitar el escándalo del prójimo. Según la regla de San Jerónimo, todo cuanto se puede omitir, quedando a salvo la triple verdad, se ha de dejar por el escándalo. Pues bien, se puede abandonar lo temporal, quedando a salvo la triple verdad. Por consiguiente, se ha de dejar también por el escándalo. Entre los bienes temporales, nada hay más necesario que la comida. Mas por el escándalo debe dejarse la comida a tenor de las palabras del apóstol. Por tu comida no destruyas a aquel por quien Cristo murió. Rom 14:15. Con mayor razón, pues, se deben dejar los demás bienes temporales por el escándalo. El mejor medio para conservar o recuperar lo temporal es el juicio. Ahora bien, no es lícito recurrir a los jueces, sobre todo cuando hay escándalo, según el testimonio de la Escritura. Al que quiera contender contigo para quitarte la túnica, dale también el manto. Mt 5:40. Y en otro lugar, ya es un fallo en vosotros que haya pleitos entre vosotros. ¿Por qué no preferís soportar la injusticia? ¿Por qué no dejaros más bien despojar? 1 Cor 6,7. Por tanto, parece que por el escándalo, lo temporal debe ser abandonado por lo espiritual. Finalmente, entre los bienes temporales ninguno parece que se deba abandonar menos que lo que va anejo a lo espiritual. Ahora bien, por escándalo debe ser abandonado ese tipo de bienes, ya que, en efecto, sembrando los bienes espirituales no aceptaba el apóstol salario temporal para no crear obstáculo alguno al Evangelio de Cristo, Prina Cor 9:12, y por causa análoga, en algunas regiones, no exige la Iglesia los diezmos para evitar el escándalo. En consecuencia, con mayor razón se ha de dar de mano a lo temporal por el escándalo. Contra esto está el hecho de que el bienaventurado Tomás de Cantorbery reclamó los bienes de la Iglesia a pesar del escándalo del rey. Respondo: entre los bienes temporales se impone una distinción, ya que o son nuestros o nos han confiado su conservación en favor de otros. Tal es el caso de los bienes de la Iglesia confiados a los prelados, o el de los bienes comunales confiados a los que gobiernan la República. La conservación de esos bienes, al igual que los entregados en depósito, incumbe por necesidad a quienes les han sido confiados. Por eso no se deben abandonar por el escándalo, al igual que lo que sea necesario para la salvación. En cambio, los bienes temporales de que somos dueños, por el escándalo debemos dejarlos unas veces sí y otras no, dándolos si están en nuestro poder, o no reclamándolos si los tienen otros. En efecto, si se produce el escándalo por flaqueza o por ignorancia ajenas, como dijimos del escándalo de los pusilánimes, Anya 7, entonces, o hay que abandonarlos del todo, o hay que desvanecer de alguna manera el escándalo, por ejemplo, con alguna explicación.
Por eso escribe San Agustín en el libro de Serm: Dom, hay que dar lo que, en cuanto sea posible valorarlo, ni te perjudique a ti ni a los demás. Y cuando negares lo que pide, hazle ver la justicia, y corrigiéndolo, darás algo mejor al que pide injustamente. Pero el escándalo nace a veces de la malicia, como el escándalo de los fariseos. En este caso no se deben abandonar los bienes temporales por consideración hacia quien provoca tales escándalos, ya que esto, por una parte, redundaría en perjuicio del bien común, ofreciendo a los malos ocasión de rapiña, y por otra, causaría perjuicio a los mismos ladrones, que permanecerían en pecado reteniendo lo ajeno. Por eso dice San Gregorio en Moral: a algunos de los que nos quitan lo temporal tan solamente se les debe tolerar, pero hay otros a quienes hay que impedírselo justamente, no por la única preocupación de que no nos roben lo nuestro, sino para que los raptores no se pierdan reteniendo lo ajeno. A las objeciones, 1. A ella responde lo expuesto. Si a los hombres malos se les permite indistintamente alzarse con lo ajeno, redundaría en detrimento de la verdad, de la vida y de la justicia. Por lo mismo, no hay que abandonar los bienes temporales por cualquier tipo de escándalo. 3. No pretende el apóstol amonestar que por escándalo se deje todo manjar, ya que tomar alimento es necesario para la salud, pero hay un alimento determinado que se debe dejar por escándalo, como lo indican las palabras: si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca lo comeré, para no dar escándalo a mi hermano. Pincor 8:13. En expresión de San Agustín en el libro de Serm, Dom, el precepto del Señor debe entenderse en el sentido de disposición de ánimo, es decir, que el hombre sea apercibido a sufrir antes injuria o engaño que meterse en juicio, si es útil, pues alguna vez no lo es, como hemos visto. El escándalo que evitaba el apóstol era el que procedía de la ignorancia de los gentiles, que no estilaban eso. De ahí que había que abstenerse durante algún tiempo, hasta que se instruyeran debidamente. Por causa parecida se abstiene la Iglesia de exigir diezmos en las regiones en que no hay costumbre de pagarlos.